sé que tú eres creo que no es bacán. Ah, ¿sí? Sí, porque apretando la acción. Ya. Pero Jaime me llevó dos. Es más viejo. Dos. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas nuevamente a la Facultad de Educación, a esta nuestra tercera charla, ¿ya? Tras la suspensión que tuvimos la semana pasada y que se ha postergado para el día jueves 6 de julio. Hoy nos encontramos con la charla correspondiente al 8 de junio. Nos acompaña a quien saludamos afectuosamente esta tarde, al doctor Hernán Cuevas Valenzuela, un investigador de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de nuestra universidad, quien hoy nos va a presentar las ambivalencias de la ciudadanía: cambio y orden, inclusión y exclusión, emancipación y gobierno. Ese es el tema que nos convoca en esta jornada. Saludar afectuosamente a las autoridades de nuestra facultad, al señor decano Oscar Nail, a los directores del programa de Magíster de Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas, al doctor Daniel Tello, al doctor Carlos Muñoz, quien es director del programa de Magíster en Educación, a los profesores, profesoras de nuestra facultad y del sistema escolar, a los estudiantes de pregrado y de posgrado. El link para hoy, para recibir sus preguntas, en la página, en la siguiente página que luego va a aparecer. Ustedes pueden ingresar desde el navegador de sus celulares a www.menti.com/68F913. Ese es el link para recibir sus preguntas en esta tarde. Menti.com/68F913. Escriben su pregunta en el espacio habilitado y luego con la tecla Submit pueden enviar sus interrogantes a presentar y a discutir hoy con el doctor Hernán Cuevas. Del doctor Hernán Cuevas puedo decir que, por ejemplo, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex en Reino Unido, máster en Filosofía en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha desempeñado cargos como investigador en la Universidad Diego Portales, en el ICSO, el Instituto de Ciencias Sociales, y actualmente como les decía, en la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de nuestra universidad. Su área de investigación son la política en América Latina, con énfasis en la redemocratización chilena, las teorías y el análisis del discurso, la cultura política y la identidad nacional, la biopolítica y las nuevas formas de ciudadanía y las relaciones laborales y la cohesión y el diálogo social. Sin más, dejo con ustedes al doctor Hernán Cuevas para que nos comparta su presentación.
Bueno, no está funcionando, parece. Y bueno, de estas distintas formas de tratar el diálogo con los datos, de estas distintas formas de cómo acercarse a la realidad, ¿no?, nos ayuda a reconstruir una cierta idea de la ciudadanía, un cierto concepto de ciudadanía. Entonces, si bien partíamos con un concepto, ¿no?, al inicio de nuestro proyecto, una cierta noción de ciudadanía, lo utilizamos, como se dice en términos más técnicos, si ustedes quieren, como un concepto sensibilizador. Eso quiere decir utilizarlo como una especie de faro que ilumina, ¿no?, un campo a observar, pero que luego, producto de nuestro trabajo de investigación, lo que vamos haciendo es ir afinándolo, reconceptualizándolo. Eso es buena parte del producto de nuestro Fondesit, ¿no? Es eso a lo que aspiramos como uno de los resultados. Bueno, y como todo Fondesit en verdad es un proyecto colectivo. Esto no es un proyecto individual solamente, ¿no? Buena parte de esta producción, por lo tanto, y de lo que ustedes van a ver hoy día, tiene que ver con un diálogo con mis dos coinvestigadores principales, ¿no?, que son Juan Pablo Paredes y Ricardo Gamboa, pero también con otros colegas con los que hemos colaborado, algunos nacionales, pero otros también internacionales, y también con nuestros ayudantes de investigación y con la gente con la que hemos trabajado, ¿no?, las personas a las que entrevistamos, los grupos sociales a los que observamos cuando hacemos etnografía, todo eso también tiene que ver. Ahí debiera decir multivocidad o ambigüedad. ¿A qué es lo que nos referimos con eso? Nos referimos fundamentalmente a que la ciudadanía es un concepto que no tiene un puro sentido, un puro significado. No está definido de una vez y para siempre, no está grabado en letras de molde, no tiene un sentido, digamos, ya consolidado y cristalizado. Es más bien un concepto, una idea que ha ido históricamente también desarrollándose. Tenemos antecedentes en la antigüedad, pero naturalmente si nos pensamos en ello era muy distinto a la ciudadanía moderna. Acá nos vamos a referir sobre todo a la ciudadanía moderna, es decir, aquella que nace con la Revolución Francesa fundamentalmente, ¿no?, que es realmente aquel momento en el cual en la historia de la humanidad se, digámoslo así, metafóricamente se decapita al rey, es decir, el espacio de la autoridad, ¿no?, se genera como un espacio vacío, y la soberanía se difunde, se distribuye, ¿no?, dejan de ser súbditos y pasan a ser sujetos políticos, ¿no?, propiamente. Entonces, ciudadanía en la época moderna quiere decir varias cosas. Por un lado, la ciudadanía alude a un cierto estatus político. Esto quiere decir que la ciudadanía se vincula a una cierta noción de pertenencia. ¿De pertenencia a qué? A una polis, a una comunidad política. Pero también es un entramado, un sistema de derechos y deberes. Vamos a hablar acerca de eso, de cómo complejizar un poco más, porque en realidad cuando hablamos de derechos y deberes también, así como de pertenencia, también son nociones complejas, ya en sí mismas. Pero la idea de estatus alude precisamente a eso, a la pertenencia, por una parte, a la pertenencia a una comunidad política, y por otro lado a un conjunto, un sistema de derechos y deberes. Y desde esta perspectiva, la ciudadanía tiene principalmente que ver con la relación del individuo con el Estado, ¿no?, que en contextos modernos, ¿no es cierto?, uno tiende a pensarlo sobre todo en estados democráticos. Eso no es necesariamente así, pero tiende uno a pensarlo más bien de esa forma. Y como un estatus, ¿no?, se refiere fundamentalmente a la ciudadanía entendida también como un orden o una forma jurídico-política. De allí la vinculación también con el Estado. Una de las preguntas que uno se podría hacer entonces es, ¿qué pasa con la ciudadanía cuando no hay Estado, por ejemplo? ¿No? Eso es una pregunta.
pero tiene que ver naturalmente con la formación de los estados modernos. De otro lado, la ciudadanía también es una práctica social y política. Pensemos ahora en el otro ejemplo, en aquellos estados en los cuales no es la democracia lo que prima. Y no obstante eso, la gente, por ejemplo, reclama, justamente tal vez por la carencia de ellos, reclama derechos. La ciudadanía se transforma también en una práctica social de reclamación de derechos, del derecho a tener derechos, inclusive. Desde ese punto de vista, es una práctica sociopolítica que escapa a la mera definición de un estatus como un orden jurídico-político. Tiene que ver también, ustedes son educadores, tiene que ver con lo que sucede en espacios que no son los del Estado, lo que sucede en la familia, lo que sucede en espacios también subnacionales, por así decirlo, o paraestatales o extraestatales, ¿no? Pensemos en la escuela, la convivencia dentro de la escuela, ¿no? Cómo allí también hay patrones de civilidad que están siendo reproducidos o están siendo, criticados, ¿no? Resistidos también, en esos distintos espacios. La práctica entonces de la ciudadanía tiene que ver con justamente la capacidad de agencia de las personas. Y muchas veces de colectivos, no solo de individuos, sino que también de colectivos. Pensamos frecuentemente en la idea de derecho como una cuestión individual. Pero también hay muchos derechos que son derechos colectivos. Y como práctica, por ejemplo, la práctica del mapudungun, pensemos en eso. ¿Qué sentido tiene como un derecho individual el derecho a la lengua o a la práctica de la lengua, de una lengua como el mapudungun? Una lengua que uno asume como, por ejemplo, algunos grupos que asumen como propio. Es intersubjetiva, justamente esa es su característica. Hay muchos derechos que por lo tanto son intersubjetivos. Y eso es algo que hemos ido descubriendo con el tiempo. Entonces, hay una serie de prácticas que, insisto, son prácticas sociopolíticas y que escapan a esta mera relación del Estado con el individuo, pensando allí en esta idea de la ciudadanía como un orden jurídico-político y que tienen que ver con la cotidianidad de prácticas sociales que están ancladas, ¿no?, en espacios que pueden ser micro, ¿no es cierto?, o macro sociales, pero que no necesariamente están definidos única y exclusivamente por la institución o la institucionalidad del Estado. Y la ciudadanía es también una forma de subjetividad. Con esto quiero decir que es una forma de ser persona, ser humano, ser individuo político. No es la única, ¿no? Piensen ustedes que también ha existido en la historia la posición de ser un súbdito, alguien sometido. Justamente la idea de la ciudadanía es la institución del sujeto, ¿no?, como soberano. Entonces, una forma de subjetividad que es característica de la época moderna. Hay antecedentes, eso no lo niego, pero como lo entendemos hoy en día, comienza en realidad con la época moderna y con este gran evento que es la Revolución Francesa. Ahora, esta multiplicidad de sentidos de la ciudadanía creo que nos fuerza a pensarla, ¿no es cierto?, en sus múltiples dimensiones, entonces, como un concepto que es complejo y que también es complejo en el sentido de que no tiene mucha finalidad, creo yo, o mucho sentido, pensar que podemos establecer una única definición cristalizada, ¿no?, y que además sea necesariamente de consenso. Es un concepto esencialmente debatible. Eso quiere decir que no nos vamos a poner necesariamente de acuerdo en lo que quiere decir, ¿no?, de una vez y para siempre. Y eso es naturalmente un desafío también para quienes educan en ciudadanía. Porque tendrán que entender, ¿no es cierto?, que se trata de un concepto que va cambiando, que es poroso a los cambios sociales, poroso, ¿no es cierto?, respecto de distintos sistemas simbólicos, de distintas valoraciones o formas de valoración, distintas formas de vida. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos, creo yo, proponer
un plan de formación ciudadana que justamente lo que hace es cristalizar algo, ¿no? Consolidarlo. Más bien hay que mirarlo como algo dinámico, este concepto de ciudadanía. O esa es mi propuesta, ¿no? La ciudadanía, entonces, más que ofrecer una definición, diría yo que es a la vez todas estas cosas. Es un estatus político, es una forma de subjetividad política y es una práctica sociopolítica. Es a lo menos esas cosas. En tanto estatus político, la ciudadanía incluye el reconocimiento de una persona, de un sujeto, ¿no? Como sujeto político, como siendo miembro de esta comunidad política. Este reconocimiento le confiere en realidad derechos a la persona, pero también le impone ciertos deberes o ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades. Eso respecto de el estatus político. Es lo que se manifiesta, por ejemplo, si pensamos en Chile, en la definición que existe en la Constitución de Chile, en la Constitución política del Estado. En tanto sujeto político, se refiere a la ciudadanía a una forma de subjetivación, a una forma de hacer a personas como sujetos, o de formar a personas como sujetos políticos, que es tal vez el desafío, ¿no es cierto?, que impone esta nueva ley, ¿no?, acerca de formación ciudadana. Cómo constituir a sujetos políticos como ciudadanos. Pero eso no ocurre solamente en la escuela. Eso ocurre entre pares, ocurre en la familia, ocurre en distintos espacios. Y buena parte del desafío es, por lo tanto, darnos cuenta de eso, de que esta multidimensionalidad de la formación ciudadana, ¿no?, de estos múltiples espacios, ¿no?, en los que ella ocurre, también tiene implicancias, creo yo, para cualquier propuesta formativa en ciudadanía. Tenemos que trabajar sobre la base del reconocer que están esos otros espacios también. Y en tanto práctica sociopolítica, la ciudadanía se refiere principalmente a esta capacidad de agencia que tienen los individuos, pero también los grupos, ¿no?, que formulan y que reclaman derechos, ¿no?, que luchan por expandirlos, que luchan por incluir a otros grupos excluidos hasta ese momento. Entonces, desde todas estas perspectivas, lo que encontramos, ¿no?, es que la ciudadanía debe, en mi opinión, ser vista, ¿no?, con este dinamismo, ¿no?, porque esta mirada implicaría un cierto dinamismo en la noción de ciudadanía. Ahora, pensando en esta idea de la ciudadanía como estatus, para no complejizar demasiado, pensemos solamente en esa primera dimensión de la ciudadanía, como estatus, que yo decía, responde a las preguntas principalmente, y que son preguntas muy funcionales para un Estado, ¿no? ¿Quién pertenece y quién no pertenece al Estado? A esta polis, ¿no?, a esta comunidad política. ¿Qué derechos tiene? ¿Para qué lo habilita? ¿Qué deberes también tiene? Nosotros pensamos usualmente a la ciudadanía de esta manera, desde Thomas Marshall en adelante, que es un sociólogo británico de la década de los 50, y escribió un libro y una serie de ensayos, en verdad, una serie de ensayos que no eran un libro, que eran una serie de ensayos, pero muy influyentes, y que principalmente se hacía cargo de la cuestión de el desarrollo de la ciudadanía en el contexto del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces su pregunta tenía que ver fundamentalmente tenía que ver con la cuestión de las desigualdades sociales que son inherentes al capitalismo, y por otro lado, el cómo en esas sociedades divididas, ¿no?, construimos algo que se plantea como universal, que es la ciudadanía. Esa era su pregunta, una pregunta bien de fondo, muy importante, que sigue todavía generando ecos en la actualidad, ¿no? Bueno, entonces allí uno tiene que preguntarse quiénes son estos que pertenecen a este Estado, ¿no?, y a quienes se les reconoce. Lo que nosotros hacemos, en verdad, en la práctica,
detrás de esta idea de la pertenencia, como cuando en la Constitución chilena se dice, ciudadanos de Chile son todos aquellos que son nacionales. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Que dice eso la Constitución? ¿Cuál es el requisito que se está poniendo allí? Se está poniendo el requisito de nacionalidad. Es decir, otra persona que no es un nacional, no es un ciudadano, fundamentalmente. Pero lo que hacemos también, no siendo suficiente con eso, es que establecemos una serie de formas o mecanismos que incluyen y excluyen. La primera forma de inclusión, que a la vez es una forma de exclusión, es la nacionalidad. Los peruanos no son ciudadanos. Pueden ser residentes, pero tal vez no ciudadanos. Hay requisitos que debe cumplir esa persona para que llegue a ser ciudadano y tener derechos ciudadanos. Pero hay también una serie de mecanismos de expulsión. Una persona que, por ejemplo, comete un crimen, ¿no?, y tiene una pena aflictiva, está cumpliendo esa pena, durante ese periodo no tiene derechos. Y está en discusión si incluso después de cumplida la pena, esos derechos les son restituidos. Es decir, lo que hacemos detrás de esta idea de la pertenencia es en verdad una serie de operaciones distintas, que algunas imponen requisitos para entrar al estatus de ciudadano, otros imponen ciertos mecanismos de expulsión, ¿no?, de exclusiones. Hay algunos que no son expulsados, pero que son excluidos, ¿no?, que todavía no entran, piensen en los niños, ¿no? Otras formas de expulsión tienen que ver con declarar a alguien interdicto. Otra forma de exclusión, ¿no es cierto?, también tiene que ver con alguien que no logra un cierto estatus, ¿no es cierto?, no solamente con la edad, sino que en otras épocas o en otros periodos de la historia, por ejemplo, es porque no pueden lograr el cierto estatus porque, por ejemplo, no pertenecen al género masculino, ¿no? En cierto momento de la historia, entonces, las lógicas de exclusión, ¿no?, fueron otras también. Entonces, hay que mirar que detrás de esa idea de la pertenencia hay una variedad de mecanismos y cosas distintas que funcionan, ¿se fijan? Eso es lo que a mí me interesa, ¿no es cierto?, descubrir. Detrás de la idea de derechos también encontramos cosas bien diferentes, que llamamos a todas ellas derechos, sí. Por ejemplo, tenemos libertades, que son formas de inmunidades o protecciones, usualmente constituidas desde el Estado para proteger a los individuos precisamente de la intervención del Estado. Entonces están estas libertades que tienen que ver con la independencia, la no intervención, ¿no?, y que son inmunidades y protecciones, por ejemplo, para poder expresarse, poder movilizarse sin que nadie te pare, ¿no?, para poder tener el credo religioso que te parezca o la idea política que te parezca, sin que te la limiten. Esas son protecciones o inmunidades. Pero también, si pensamos en derechos, los primeros son más bien derechos civiles, sobre todo, ¿no? El derecho, por ejemplo, también a tener acceso a la justicia. Son todos ellos derechos civiles. Pero las garantías estatales, por ejemplo, son más bien derechos sociales. Una garantización de la salud o, que es justamente lo que estamos discutiendo, de la educación, ¿no? Esas son garantías. No es exactamente lo mismo que una inmunidad, ¿se fija? Que es una forma de proteger al individuo de una no intervención. Este es un acto que produce algo nuevo, que no estaba allí, para habilitar al sujeto en algún área. Por ejemplo, con la educación. Pero también los derechos tienen una dimensión ideal, ¿no?, o promocional. Piensen en los derechos cuando han sido conculcados y que no obstante, precisamente porque tenemos la distinción, porque tenemos el discurso de los derechos, recurrimos a él o a ellos, ¿no es cierto?, para reclamar aquello que no está allí presente. Mi derecho a la educación gratuita, por ejemplo, ¿no?, y de calidad. El derecho no deja de existir por el hecho de que no esté garantizado. Tiene esa dimensión también
promocional. Está presente entonces en nuestras sociedades democráticas esta idea de que los derechos a reclamar derechos, a solicitar derechos y a crear nuevos derechos también está muy consolidada en nuestra cultura. Pero veamos ahora las ambivalencias. Vimos primero, ¿no es cierto?, que había una serie de dificultades que tenían que ver con la complejidad de definir la ciudadanía, ¿ya? Y veíamos que también los componentes fundamentales, tomando solamente el caso, ¿no?, habíamos dicho que hay 3 formas o 3 ideas que yo les proponía a ustedes para definir la ciudadanía. La ciudadanía como estatus jurídico-político, la ciudadanía, ¿no es cierto?, como una forma de práctica sociopolítica, y la ciudadanía como una forma, ¿no es cierto?, de subjetivación política o una forma de ser sujeto político, ¿ya? Y vimos solamente en algún detalle el primero de esos casos, el de estatus. Y vimos que los componentes fundamentales del estatus, que son esta pertenencia, los derechos y deberes, en verdad ya tienen una cierta complejidad de la ambigüedad de los términos con los que hablamos, porque bajo deberes o bajo derechos o bajo pertenencia, en realidad tenemos un conjunto de mecanismos y cosas que son muy distintas y que tendríamos que entrar a detallar un poco más. Ahora nos vamos a hacer cargo del problema, ¿no es cierto?, de la ambivalencia, que es una cosa distinta que la ambigüedad. Una ambivalencia tiene que ver fundamentalmente con una contraposición o una tensión. No tiene que ver tanto entonces con la ambigüedad en términos, si ustedes quieren, cognitivos, sino que con que hay 2 tendencias contrapuestas y que ambas son, no obstante que estar contrapuestas, son constitutivas del fenómeno que estamos analizando. Es decir, lo que vamos a pensar es que la ciudadanía está definida por estos procesos que son contrapuestos. La ciudadanía, cosa que ya medio sugerí, tiene este carácter de ser una categoría que es a la vez universalista y que incluye, pero también es excluyente. Poníamos el caso, ¿no es cierto?, de cómo al decir que el ser ciudadano chileno, es decir, nacionalidad, excluye necesariamente, ¿no?, ya en nuestros textos jurídicos pilar, ¿no es cierto?, la Constitución política de Chile, excluye a otros que no son chilenos. Entonces, esta relación entre un adentro y un afuera, entre categorías, ¿no es cierto?, que construyen una identidad, pero también a la vez, en ese proceso, construyen una otredad, ¿no?, es fundamental. A eso es a lo que nos referimos entonces con esta ambivalencia que uno tiene que explorar si quiere entender cómo funciona la ciudadanía. Porque la función de la ciudadanía, a pesar de lo que dice el discurso normativo, ¿no es cierto?, ideal, ¿no?, fundamental, que es una categoría universalista, en verdad no lo es. Se presenta como tal, pero necesariamente tiene efectos de exclusión. Siempre hay un afuera, siempre hay un otro excluido. La ciudadanía tiene otra ambivalencia que hemos explorado que tiene que ver con esta noción de ser una categoría emancipatoria, positiva para la libertad humana, ¿no?, expansiva, si ustedes quieren. Pero de otro lado, ¿no?, también tiene un cierto efecto de gobierno, y eso es inevitable. Es un dispositivo de poder. Cuando usted dice que los ciudadanos chilenos, ¿no es cierto?, son tales y cuales personas, les está imponiendo, por ejemplo, deberes también. Ciertas cargas, una carga impositiva, ¿no? Los varones que hayan hecho el servicio militar, por ejemplo, también tienen una obligación allí. Les impone la obligación de seguir y obedecer la ley. Hasta hace poco estábamos obligados a votar, por ejemplo, también está esa noción, ¿no?, de una cierta responsabilidad pública, ¿no? Entonces, hay un ejercicio allí del Estado que también tiene que ver con cierto ejercicio de coerción
y de gobierno. Además, lo interesante es que al definir estas categorías, ¿no?, de ciudadanía, lo que hay un adentro y un afuera, está definiendo también el cómo se gobiernan aquellos que quedan dentro, tanto como aquellos que quedan fuera. Se gobierna también a los residentes que son extranjeros de alguna forma. Se permiten ciertos actos jurídicos y otros no de parte de ellos. Por lo tanto, diría yo, hay que estar también atento a que la ciudadanía no es esta cosa solamente bondadosa, ¿no?, sino que también tiene que ver, no es este estatus de solo libertades, sino que también es un estatus, ¿no es cierto?, que impone ciertos deberes, ciertas responsabilidades y que facilita el gobierno de las poblaciones por parte del Estado. La ciudadanía también es una categoría que a la vez funciona reproduciendo el orden social, pero también como un efecto de lo que decíamos era la ambivalencia anterior, también producto de este impulso emancipatorio, crítico, expansivo, genera cambio y energías para el cambio. Y la ciudadanía está constituida por estas ambivalencias, no las podemos evitar, en verdad, ¿no? ¿En qué sentido entonces es ambivalente? En que estos principios que constituyen, ¿no?, presentan una tensión, son tendencias opuestas, ¿no?, son contradictorias y son a su vez parte del corazón de la experiencia de ciudadanía. Este cuadro famoso, posiblemente alguno de ustedes lo ha visto, La libertad guiando al pueblo de Francia, ¿no?, justamente tiene que ver con este momento histórico, ¿no?, de la Revolución Francesa y de las revoluciones europeas que le siguieron, y que alude a este ejercicio emancipatorio de la ciudadanía, ¿no?, a esta expansión de libertad, a este interés por la inclusión, por incluir a aquellos que estaban excluidos, por incluir aquellos aspectos de la vida, ¿no es cierto?, y de la agencia, ¿no?, de la capacidad de agencia que habían sido excluidos de aquellos que reclamaban, ¿no? Pero piensen ahora en esto. Este es el otro aspecto, el aspecto, ¿no es cierto?, aquellos que están siendo excluidos, que están haciendo tal vez una fila para regularizar su situación de inmigrante en un estado, posiblemente acá España, ¿no? Es un ejercicio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el gobierno de aquellos que son reconocidos como externos. Pero ojo, no solamente se gobierna, ¿no?, a aquellos que son los excluidos, por así decirlo, sino que a los incluidos también. Esto es una ficha, ¿no es cierto?, de cómo el Estado de Chile, por ejemplo, el Departamento de Extranjería y Migración, con el IPS, se unen para atender mejor, ¿no?, a los migrantes, en verdad. ¿Qué es eso sino un ejercicio de gobierno? Ahora, ustedes piénsenlo bien, y lo mismo ocurre también con los ciudadanos. También nos gobiernan por medio de ejercicios en los cuales se clasifica a grupos humanos, ¿no? Esto es una noticia un poco más cercana, tal vez en el tiempo, en que la JUNAEB se sumó, leámoslo ahí, se suma a la iniciativa del gobierno que busca garantizar derechos a estudiantes migrantes. Esto es algo que se acerca un poco más a la experiencia de ustedes, tal vez. Donde lo que se observaba era que los hijos de migrantes indocumentados no podían acceder a ciertos beneficios. Y el Estado de Chile, entonces, se tenía que reponer o ponerse al nivel, más bien, ¿no?,
de ciertas convenciones internacionales que obligaban al Estado de Chile también a tratar a los niños, hijos de personas indocumentadas, migrantes indocumentados, como cualquier otro niño chileno. Ahí hay una expansión, hay un gobierno también, desde el Estado, por así decirlo, con control, ¿no? Porque se tiene que saber quiénes son estas poblaciones, ¿no es cierto? Se tiene que clasificar a los sujetos, se tiene que distinguir y segregar o separarlos, saber quiénes son, para entregarles ese beneficio, ¿se fija? Hay un acto de gobierno allí, aun cuando acá es un acto de gobierno, por así decirlo, progresivo, ¿no? Le estamos otorgando un beneficio, pero hay gobierno allí. Entonces nuestra conceptualización de la ciudadanía nos ha llevado a pensar que vivimos en una especie de lo que llamaremos ahora de manera provisoria un régimen de ciudadanía, en que tenemos una ciudadanía como un concepto jurídico-político en la franja intermedia, tenemos conceptos expandidos de la ciudadanía y conceptos disminuidos o tipos disminuidos de la ciudadanía. Menores de edad, extranjeros que no forman parte de la comunidad, son usualmente personas que tienen derechos, los niños tienen derechos y los extranjeros tienen derechos, pero no tienen el conjunto de derechos que protegen o de los que pueden gozar los ciudadanos chilenos. No los tienen todos, no son sujetos de pleno derecho. Y por otro lado, tenemos hacia arriba, ¿no es cierto?, aquello que la Constitución de Chile, por ejemplo, no reconoce como constitutivos de la ciudadanía en Chile, y que son derechos, algunos, ¿no es cierto?, sociales o socioeconómicos, algunos. Hay algunos que se otorgan o que se mencionan, pero en verdad es muy poco garantista el Estado de Chile en ello. Hay un temor a garantizar derechos sociales por los costos que, por ejemplo, eso implica para los costos fiscales, por ejemplo, que puede significar. Porque en la medida en que usted lo pone como un derecho, alguien puede ir a reclamar a tribunales eso. Y si eso sucede, implicaría también un riesgo, ¿no?, para las arcas fiscales. Hay ciudadanía también cultural, por ejemplo. Cuando se reconoce a grupos sociales o grupos humanos, ¿no?, que tienen una cierta entidad étnico-lingüística, por ejemplo, particular. Y no estoy pensando solamente en personas de pueblos indígenas, sino que también pueden ser los sordos. Yo particularmente he estudiado ese caso, ¿no?, el de las personas sordas, que tienen una lengua propia y que tienen una cierta identidad cultural también. Podemos pensar entonces que el concepto de ciudadanía se expande también para incluir elementos que tradicionalmente no eran concebidos como constitutivos de ese sistema de derechos y deberes, ¿no? La ciudadanía en esta dimensión cultural o en la dimensión socioeconómica, pero también la ciudadanía ecológica, no solamente teniendo que ver con aquello que es tenido desde una manera antropocéntrica como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también pensar en otras ciudadanías y en otros sujetos ciudadanos, más allá de la persona humana, ¿no?, las especies. Eso nos llevaría a enfatizar más, por ejemplo, los deberes, ¿no?, o las responsabilidades. Habría toda una serie de consecuencias respecto de pensar también como ciudadanía o como bajo este concepto de ciudadanía a otras entidades, a otras realidades. Vamos a ir terminando ya, en realidad, porque yo tengo ya varias cosas que señalar, pero creo que vamos acá hasta el momento ya hemos presentado varias cosas que quizás nos van a dar para discutir. Pero quiero terminar con este cuadro, porque me parece que puede explicar algunas cuestiones, ¿no?, de manera más clara. La ciudadanía, entonces, que tiene que ver con pertenencia y con identidad, y con derechos y responsabilidades civiles y políticas, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Forma parte de este estatus de ciudadanía, ¿no?, esa noción.
Y hemos visto que hay categorías expandidas de la ciudadanía que podrían tener que ver, ¿no es cierto?, con esos espacios en los cuales hemos ido creando nuevos derechos en un proceso, ¿no es cierto?, sociopolítico, creativo. Y también están estos tipos disminuidos de la ciudadanía, que llamamos semiciudadanos en el proyecto. Y todo aquello que está tal vez por fuera, ¿no?, es un espacio también de realidades de sujetos que están fuera de nuestro espacio reconocido como polis, como comunidad política. Estos viven entre nosotros, en cambio, viven entre nosotros, pero son una especie de alter ego, son como nosotros, pero distintos. Los otros son, por así decirlo, los aliens, ¿no?, los totalmente externos o extraños. Usualmente con estos tenemos pocos problemas. Donde tenemos más problemas es con estos, ¿no?, que son, por ejemplo, los criminales, ¿no?, que son los inmigrantes, que son los interdictos. Con ellos tenemos más problemas. Entonces hay procesos que son interdependientes, en verdad, de significación y de institucionalización de la ciudadanía. Porque estamos creando, parece que ahí se quedó como medio parado esto, ahí. Estamos creando en la formación de la ciudadanía, en realidad todo este espacio, ¿no? Procesos de formación de ciudadanía implican necesariamente procesos de definición de otredades, de unos otros que no son ciudadanos. Y son procesos interdependientes eso, ¿no? A la vez que formamos una noción o creamos una noción, excluimos a otros y formamos las identidades de esos otros también. Y estamos creando dos tipos de otredades. Otredades internas, de aquellos que están autorizados a vivir entre nosotros, pero que no cumplen con todos nuestros requisitos, por así decirlo, y de otros que son externos, a quienes dejamos fuera porque son, por ejemplo, ciudadanos de otras polis, de otras comunidades políticas. Hemos visto entonces solamente aquello que tiene que ver con la primera de las ambivalencias, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión de la inclusión y la exclusión. ¿Se dan cuenta? Habría que entrar a detallar también sobre las otras. No tenemos el tiempo para hacerlo ahora, pero espero yo que por lo menos en términos generales haya sido sugerente esta presentación para discutir, ¿no?, y ver cómo podemos ver también, quizás en las preguntas, en el momento de las preguntas, las otras ambivalencias, ¿no? Bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar espacio a las preguntas que hemos recibido. Vamos con la primera de ellas. Hernán, la pregunta dice: usted habla sobre ambivalencias de la ciudadanía y sus múltiples definiciones. La pregunta es el concepto ciudadanía un significante flotante o vacío? ¿Quiere que conteste de inmediato? Sí, podríamos ir. Ya. No sé si está... Sí, está. Sí, yo creo que no. Yo lo toqué y no sé. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, esto es una pregunta bien técnica hasta cierto punto, ¿no? Porque tiene que ver con una cierta forma de entender que proviene de la lingüística o de la semiología, la persona que la plantea, ¿no? La idea del significante flotante tiene que ver justamente con esta multivocidad, ¿no?, de los términos, o potencialmente, que en el mundo político está siempre muy presente, en verdad. Las categorías políticas más fundamentales que usamos, igualdad, libertad, democracia, ciudadanía, ¿no?, para nombrar solo algunas, son significantes flotantes en el sentido de que distintos campos semánticos, distintos discursos tratan de
articularla, de definirla de una cierta forma, ¿no? Porque la definición de los significantes es siempre relacional, no ocurre por sí solo. No es que yo pueda definir como un diccionario, eso es en realidad un acto un tanto, o pensar en el diccionario como si fuera la metáfora, ¿no?, adecuada o la comparación adecuada, ¿no?, para cómo funciona la lengua, sería un error, ¿no?, porque en verdad no hay tal cosa como un término definido, ¿no?, sino que en realidad los términos se definen en relaciones con el conjunto de términos que conforman ese sistema de distinciones simbólicas que son los discursos. Entonces, lo que sucede con estos términos como democracia, igualdad, ciudadanía, es que están en disputa, en un espacio flotando entre distintos discursos, en donde cada discurso intenta imponer de alguna forma su manera de comprender ciudadanía. Es un ejercicio que uno podría llamar de hegemonización simbólica. Entonces, es un significante flotante desde ese punto de vista. Pero también podría ser en una cierta filosofía política postestructuralista, ¿no?, por ejemplo, que eso es meterse ya en una cosa mucho más concreta, pero la persona que lo preguntó me da toda la impresión de que sabe a qué me voy a referir. Cuando habla de un significante vacío, se refiere, supongo, principalmente a la obra de Ernesto Laclau, en donde él habla de ciertas formas, ¿no? Esto tiene que ver con toda una historia dentro de la lingüística, de cómo se desvincula en la lingüística la idea que tenía Saussure de esta vinculación tan estrecha entre significante y significado. Lo que hace buena parte de la historia de la lingüística es darse cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad el significado es bastante arbitrario y que el significante puede quedar, ¿no es cierto?, esta forma, la palabra democracia, ¿no?, desanclada de algún significado que alguna vez tuvo en la historia, y después se le puede imponer otro, y de otro, ¿no es cierto?, un liberal la va a definir la democracia de una cierta forma, y un comunista de otra, y un socialista de otra, un socialdemócrata de otra. Ahí estaríamos en el campo de la multivocidad. Entonces, este tipo de significantes flotantes son candidatos para lo que Laclau llama significantes vacíos, que es tratar de construir un término que logra ser representativo justamente por ese aparente vacío, es decir, que no tiene un significado particular, ¿no? Fue vaciado de esos significados particulares. Cada discurso había intentado anclarlo, agarrarlo, ¿no? Pero luego de que eso ya no es posible, el ejercicio, ¿no es cierto?, del uso del término no para. Tenemos que de alguna manera llenarlo de algo. Y lo que Laclau señala cuando se utilizan estos conceptos, ¿no?, como significantes vacíos, es que intentamos llenarlo de un sentido, ¿no?, que sea representativo de una totalidad. Por ejemplo, cuando se utilizaba en la década de los 80 en Chile, ¿no?, la idea de no sé si ustedes lo recuerdan, probablemente, pero que decían, por ejemplo, alguna cosa como no a la dictadura, se representaba allí muchas cosas. El no a la dictadura, o el no a Pinochet, o el abajo a Pinochet, para mucha gente, ¿no es cierto?, en este país, significaba a la vez terminar, ¿no es cierto?, con la persecución política, significaba a la vez la defensa de los derechos laborales, significaba a la vez, ¿no es cierto?, la restitución de la democracia política y de los derechos políticos. Significaba muchas cosas. Toda esa multiplicidad de significados se hacían posibles solamente porque el término o la fórmula abajo Pinochet podía, ¿no es cierto?, reflejar en su vaciamiento de alguna particularidad específica la totalidad de todas estas distintas significaciones. Es un poco, no sé si me he logrado expresar adecuadamente, pero piensen, yo siempre pienso como cuando uno proyecta algo, una película, ¿no es cierto? La proyección ocurre sobre una pantalla en blanco y allí se proyecta casi lo que uno quiere, ¿no? Diferentes formas pueden proyectarse sobre esa pantalla. De alguna manera,
El significante vacío alude a aquel proceso en el cual hemos, a una cierta palabra, como democracia, o una fórmula como abajo Pinochet o cualquier otra, la hemos vaciado de ese significado particular y justamente en ese proceso lo que se permite es la proyección de muchos distintos significados posibles. Y por eso es que logra generar articulación, como dice Laclau. Es una explicación muy larga para algo, pero es para no evitarlo porque es muy técnico el punto, pero... Me parece bien, sí, me parece que se entiende perfectamente. No sé, espero. Tal vez la persona que leyó Laclau lo va a entender con mayor facilidad. Posiblemente. Un territorio en disputa podría ser considerado también la ciudadanía, bajo la perspectiva del significante vacío. Sí, es un territorio en disputa, el discurso hegemónico, mucha relación ahí. Vamos con una próxima pregunta. Si la ciudadanía es difícil de conceptualizar, aquí hay dos preguntas. ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a ser ciudadanas o ciudadanos? ¿Y cómo formamos ciudadanas y ciudadanos? Esta es una pregunta bonita. Pero uno lo podría deconstruir también. ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a ser ciudadanos? Ahí está la clave, creo yo, el ser. Y como dice al principio, es difícil de conceptualizar. Creo yo que la clave no está en conceptualizar más y mejor, sino que en enseñar en las prácticas algunas cosas, ¿no? Ciertas formas de emoción, por ejemplo, ¿por qué no dejarlas fuera? No hay que dejarlas fuera. Creo yo que es cuando uno enseña lealtades, adhesiones, afectos, ¿no? A ciertas cosas, está enseñando no necesariamente conceptos también, sino que también está enseñando, ¿no? Actitudes de solidaridad, por ejemplo, actitudes de respeto, ¿no? No sé si es tan necesario el tener una definición y un concepto para eso, ¿no? Y naturalmente aquí hay un ejercicio formativo en el enseñar prácticas. Hay tantas prácticas que podrían ser muy cotidianas en las escuelas, ¿no? Y que podrían aludir a una formación ciudadana. Piensen ustedes en la práctica, ¿no es cierto? Yo cuando era chico me tenía que formar delante de la puerta de la sala, ¿no? Y habían incluso profesores que decían, fórmense de cierta manera, el más alto al más bajo, cosas del estilo, ¿no? Allí hay una práctica, ¿no es cierto?, que disciplina también. Enseña una cierta disciplina. Uno tenía que estar tranquilo en ese momento antes de entrar a la sala, ¿no? Entonces era como para empezar a bajar las revoluciones, supongo, de los críos que están ahí en el patio. Ahí hay una práctica. Al margen de si es positiva o negativa, no quiero ponerle ningún sentido, ¿ya?, por el momento. Pero me refiero a que hay una práctica. O cuando los niños, por ejemplo, escogen a un presidente de curso. Ahí hay una práctica también. Al margen de si el concepto de democracia, de participación política esté bien definido o no. ¿Se fija? Creo que hay múltiples prácticas posibles que enseñan y forman, ¿no?, sin necesidad de tener conceptos en los cuales además difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Sí, me parece una cosa más que quería decir, porque la pregunta anterior, ciudadanía podría ser las dos cosas, significante flotante y significante vacío. Podría ser las dos, en verdad. Pero para que sea un significante vacío, tiene que haber un proyecto político que toma ciudadanía como aquel término clave, ¿no es cierto?, articulador de un proyecto hegemónico. Esa es para la persona que haya planteado la pregunta. Sí, entiendo que la pregunta va también con la excepción más del énfasis en el aprendizaje que en la enseñanza. No, me refería yo a la pregunta anterior. Sí. No, pero sí. En esta, ¿cómo enseñamos? Entendamos como la enseñanza como el permitir que otros aprendan, diría Heidegger, ¿no? Bien, vamos con una próxima pregunta. El problema de definir la ciudadanía se acrecenta en países con procesos de crisis orgánicas, como Chile. ¿Como Chile? Era una pregunta. ¿O es un problema universal? Yo creo que es un problema que existe en todos lados, el problema de definir la ciudadanía. Sí, yo diría que es un problema que existe en todos lados. Nosotros a veces somos muy insulares todavía, en muchos sentidos, ¿no? Y la verdad es que
la ciudadanía, la política, ¿no? Son temas en todas partes hoy en día. En parte porque estamos viviendo en un mundo mucho más global. Y, por ejemplo, este problema que nosotros vivimos como problema, llamémosle mejor este tema, o esta dimensión de la experiencia que tiene que ver con la llegada de personas de otras culturas, de otros lugares, con otras lenguas, ¿no? Eso es un problema global. No existe solamente acá, existe en muchos otros lugares también. Y, naturalmente, que eso también irrita cada sistema político y la noción de ciudadanía que éste tiene y que éste intenta imponer. Es un problema, por lo tanto, yo diría, de todo el mundo, ¿no? O en muchos países, que tal vez tiene ciertos rasgos, tonalidades que son específicas de cada país también, se la vive de manera especial en cada país. Y en el caso de Chile, esto además está ocurriendo con en paralelo con una cierta crisis de la política muy profunda. Se podría decir mucho más, yo creo, pero uno también tendría que pensar mucho más sobre esta pregunta. Me parece que es una pregunta importante. Bien, vamos con una penúltima pregunta. ¿Cómo resolvemos los problemas de definir la ciudadanía a nivel escolar? Bueno, nuevamente yo daría acá vuelta o le devolvería a las personas que preguntan esto. Sería bueno también que después quizás tuviéramos la oportunidad de que se expresen a qué se refieren con definir. Yo creo que tenemos un poco esta tendencia muy cognitivista, muy conceptualizadora, ¿no? Sí, hay una pulsión a definir. Entonces mi primera respuesta sería evitar la pulsión a definir. ¿Ya? Porque cuando uno define, delimita y cierra cosas. Y la ciudadanía, no sé, es como la canción, ¿no es cierto?, de Buddy Richard, eso de que se va entre el agua, se va entre los dedos, ¿eh? Como tu cariño se me va. Lo mismo va a pasar. Tu cariño se me va, ¿no? Lo mismo, la ciudadanía se le iría entre las manos, ¿no?, a esta definición, porque no habría definición que fuera capaz, creo yo, de delimitar de una vez y para siempre, consolidar y cristalizar el sentido de ciudadanía. Fíjense en la historia de la ciudadanía. Eso ya es suficiente muestra, creo yo, de que estamos ante un concepto que es dinámico, ¿no? Que es dinámico y que si lo intentamos cristalizar en algún momento también eso se va a quebrar. No tiene mucho sentido, creo yo. Por lo tanto, establecer una definición. ¿Qué cosa creo yo que sí podría ser útil para acercarse a aquellas certidumbres mínimas que nos permitan comunicar lo que entendemos por ciudadanía? Porque eso sí, yo creo que habría un campo semántico que quizás sería importante delimitar hasta cierto punto, entendiendo estas porosidades y esta dinámica, ¿no?, del concepto de ciudadanía. Creo que uno tendría que seguir pensando en cómo nos sugería Marshall, ¿no?, en este estatus jurídico, ¿no?, que implica derechos o deberes con la multiplicidad interna que ello tiene y ciertas formas de pertenencia. Tendríamos que pensar también en que es una forma de ser sujeto político. Tendríamos que pensar también en que no es solamente un estatus jurídico, sino que también tiene que ver con la acción, con la agencia y con las prácticas sociales. ¿Referías a qué? Referías al vivir juntos y al organizar políticamente a una sociedad, a una comunidad. Yo creo que con eso, ¿no es cierto?, tenemos un cierto campo semántico más o menos amplio, ¿no?, pero suficientemente claro como para dejar un montón de cosas que quedan fuera también, ¿no? Y entendiéndola también de esta forma como yo le sugería, ¿no?, como una categoría ambivalente. Es decir, que implica tendencias que son opuestas, tendencias de gobierno y tendencias de libertad, ¿no?, de control y de libertad, tendencias de inclusión y tendencias de exclusión. Yo me acercaría de esa manera. Es una invitación, pero bueno, probablemente en términos pedagógicos puede no ser tan útil, no lo sé. Bien, vamos con una última pregunta. La pregunta dice, ¿cuál
es el tipo de ciudadanía que a su juicio se pretende promover en el sistema escolar, con la promulgación de la ley 20.911? Qué pregunta, no, bueno. Si yo hubiera podido escoger, esta no la escojo. Sinceramente, mi impresión es que acá hay un intento justamente por evitar la definición y por entenderla de manera ampliada, no solo como algo que ocurre cada vez que nosotros nos relacionamos con el Estado central y principalmente por medio, ¿no es cierto?, del ejercicio del voto y estos mecanismos formales que se dan las democracias para tomar decisiones colectivas. Yo creo que la ley intenta escapar de eso. Y creo que es así en buena hora, ¿eh? Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que tirar al tacho la basura eso. Muy por el contrario, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Está en el corazón de lo que es la ciudadanía. Sin embargo, me parece que esta ley, al tratar de dejar espacios, ¿no es cierto?, para que cada establecimiento vaya definiendo su programa también de formación ciudadana, ¿no?, lo que está haciendo es crear oportunidades para que las comunidades educativas localmente discutan también qué es lo que quieren fomentar, qué valores quieren fomentar como valores cívicos, de convivencia, de espacio en común, ¿no? Desde esa perspectiva, creo que para aquellos que viven bajo la pulsión del definir, esta ley no resuelve nada y genera, claro, tensiones, incomodidades, ¿no? Irrita. Pero desde el punto de vista de aquellos que quieren escaparse, ¿no es cierto?, de una definición como si fuera una cosa adoctrinante, ¿no? Y que puede terminar encarcelando también, encerrando, ¿sí?, al delimitar y definir. La ley otorga oportunidades para promover ciertas formas de relación. Bien, queremos agradecer la presentación, el tiempo de Hernán. Comentarles que esta presentación está disponible en la página de Facebook del Magíster en Educación UDEC y todas estas presentaciones, la de hoy y la de los jueves anteriores, están también en el canal de YouTube Formación Ciudadana UDEC, para que las puedan descargar, compartir, entre otras. Tenemos un presente para Hernán, un souvenir de nuestra facultad, donde agradecemos su compañía esta tarde. Lo entrega el profesor Daniel Tello, director del Magíster en Ciudadanía. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen regreso a casa.